Blessed be your name. Hallelujah. Buenos días, bienvenidos a los Pentecostales de Laredo y a Maná por la mañana. Esperamos que todos hayan tenido una buena Navidad, celebraron, comieron, ¿verdad? Y ahora, hoy en la tarde todos vamos a descansar o tratar de descansar, ¿verdad, sister? En esta mañana, antes de principiar, quisiera que vayamos a Isaías 53. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Qué hermoso es este pasaje de la Biblia. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? De Jesús. Y toda esta temporada es una historia de amor, una historia de el amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros, que vino y se encarnó, se manifestó en carne, y es Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Vivió para dejarnos un ejemplo. Vivió para mostrarnos qué es el amor, el verdadero amor, y murió para derramar su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Resucitó para darnos una vida eterna con Él. Y qué hermosa historia, ¿verdad?, de amor. En esta mañana quiero seguir con el mensaje que empezamos hace 2 semanas atrás. Confiados en el amor de Dios, confiados en el amor de Dios. Nuestro pensamiento de enfoque es que aun cuando nuestro corazón nos condena, nosotros podemos estar confiados y permanecer firmes en el amor de Dios. Nuestro versículo de enfoque se encuentra en 1 de Juan 3:21, y la palabra de Dios dice: amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos
en Dios. Y hablamos de que ninguno tiene mayor amor que que el que da su vida por los demás, ¿verdad? Hablamos de que nosotros pertenecemos a la verdad y porque nosotros pertenecemos a la verdad y la verdad es Jesucristo y Él amó, nosotros debemos amar también de la misma manera. Somos privilegiados entre la creación porque nosotros pertenecemos a la verdad. Hablamos de que las palabras son pocas o son baratas o no tienen sustancia si no son llevadas con acción. Las palabras solas en sí, diciéndolas, no es mucho, sino que tiene que ir apegadas con acciones. Hablamos de que nuestras acciones hablan mucho más que las palabras, ¿verdad? Y ahora, en esta mañana, queremos hablar de que nuestro amor en acción demuestra que somos hijos de Dios. Nuestro amor en acción le dice a todos los demás que nosotros somos hijos de Dios. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si se aman unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar unos a los otros? Sino que en acción, en acción. Esta es una prueba de fuego para discernir quién es realmente uno de los hijos de Dios. El amor no es menos parte de la identidad apostólica que Hechos 2:38. O solo un estilo de vida o una vida santificada, sino que ambos van juntos, ambos van par en par. Uno sin el otro está fuera de balance, está incompleto. La teología sólida debe vivirse y expresarse con palabras. Ahora aquí vienen algunas preguntas. ¿Cómo podemos afirmar que tenemos el Espíritu de nuestro Señor resucitado cuando nuestras acciones están totalmente contrario a lo que Él es y a sus palabras? ¿Cómo podemos nosotros mostrar el amor de Dios si nuestras acciones no están mostrando lo que la palabra nos dice que debemos demostrar, como Él las mostró, como el ejemplo que Él nos dio? ¿No es hipocresía eso? Decir algo, pero vivir opuestamente a lo que uno dice. ¿No es esto una herejía de acciones o de no acción? Decimos que vamos a hacer algo, pero no seguimos a hacerlo. Amar a los demás desinteresadamente no es una ciencia espacial. Como amar a otros es realmente fácil de discernir. Nosotros podemos ver en otros que tienen el amor de Jesús, a cómo viven, al estilo de vida que viven, cómo se comportan, no solo por las palabras que dicen, sino lo que vemos que ellos hacen. Seguir adelante con lo que sabemos que es la verdad en esta área es la parte más difícil. Solo que nosotros sabemos algo, pero si no lo ponemos por práctica, entonces viene a ser, como dice Pablo, ¿verdad? Un símbolo resonante. Nomás está haciendo ruido, pero está hueco por dentro, está hueco, no tiene sustancia. Por lo general requiere inconvenientes y anteponer las necesidades de los demás antes que las nuestras. Esto es el amor, poner las necesidades de los otros antes que las mías. El amor o la caridad realmente comienza en casa cuando se trata de demostrar que somos hijos de Dios. ¿Y por qué empieza en casa? Porque el varón, ¿verdad?, es la cabeza del hogar. Y cuando comienza en casa es que un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. El esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia.
no como él piensa que él la debe de amar, no como la esposa quiere que lo ame, sino como Cristo amó a la iglesia. Y luego continúa con una esposa devolviéndole ese amor y respeto a la medida en que el esposo hace que ella se sienta emocional, espiritualmente y físicamente segura y satisfactoria, ¿verdad? El Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar y tiene que ser cabeza en todo, no nomás en algunas áreas, sino que tiene que ser cabeza en todo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo material también. Solo que y luego cuando esto sucede en el hogar, entonces los hijos van a ver este ejemplo, que cómo se están tratando el esposo y la esposa, la mamá y el papá. Y ellos van a emular lo que ellos están viendo. Solo que las familias saludables pueden llegar a otros a la medida en que sea saludable y seguro hacerlo. Solo que no van a poner en riesgo el núcleo familiar, pero sí se va a poder demostrar a otros de que hay amor y hay el amor de Cristo en esa casa, porque por cómo se están tratando en casa. La clave es servir desinteresadamente a los demás en un contexto emocional, espiritual y seguridad física que no exponga a ninguna de las partes a un riesgo inaceptable de violación de los límites o impacto tóxico al interactuar con los demás. Ahora tenemos nosotros la confianza en Dios y tenemos la confianza en el amor de Dios. Tener confianza ante Dios es cuestión de lo que entendemos y lo que sabemos. Cuando nuestras palabras, nuestras obras, nuestras acciones y los pensamientos, intenciones de nuestro corazón constantemente elevan a Jesús y demuestran su amor desinteresado, nuestro espíritu se regocija naturalmente en la confirmación de nuestro corazón que somos semejantes a Cristo. Cuando usted sirve de corazón, cuando usted hace las cosas por amor, esto trae un gran gozo a su vida. Esto trae un gozo que no se puede explicar porque está virtiéndose así hacia otros con lo que Dios le ha dado, con lo que a Dios ha puesto en su vida. Y esto trae un gran gozo, un gran sentido de satisfacción. La palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos de perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos. Dice la palabra de Dios, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores. La palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son todas muestras de amor. La palabra de Dios nos dice que debemos de preferir a nuestro hermano antes que a nosotros, a pensar de ellos más alto que nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. Nos esforzamos por un estilo de vida consistente en dar, perdonar, amar desinteresadamente y tener una disposición humilde. Experimentamos un sentido dinámico de satisfacción cuando genuinamente estamos nosotros proveyendo para el mejoramiento de otros usando estos principios piadosos que hemos leído. Dar mejor que recibir, amar a nuestro prójimo, humillándonos, prefiriendo a otros antes que nosotros, perdonándonos unos a otros. Y hay una actitud, y nuestra actitud debe de ser de que, Señor, ¿qué hay para mi hermano?
¿para qué estoy yo aquí? ¿Cómo puedo yo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo yo bendecir a mi hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? Y esta debe ser nuestra actitud en nuestra vida cristiana. Tenemos que poner las necesidades de los demás antes que la de nosotros. Y esta actitud contribuye en gran medida a mantenernos alejados de la condenación natural de nuestro corazón. ¿Y qué es esa condición natural? Cuando somos niños es todo mine, mío, 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 no quiere compartir con nadie. Y esa es nuestra actitud natural. Pero cuando nosotros estamos poniendo a otros antes de nosotros, entonces esto nos libra de eso. Ponemos a otros, tenemos que alejarnos de ese tipo de actitud, de que nomás yo, para mí. Nosotros debemos de poner a otros antes que yo. Ahora, Dios es más grande que nuestro corazón, ¿verdad? Como leímos en la palabra de Dios. Uno de los grandes beneficios de ser bautizados en el Espíritu de Dios es que podemos ser absorbidos por su grandeza, trascendiendo los límites de nuestro corazón carnal y experimentando la grandeza de su corazón. Charles Spurgeon declaró que incluso cuando no podemos detectar que Él está allí, nosotros siempre, aún así, podemos confiar, estar confiados en su amor y estar confiados en Él. Porque hay algo que nos dice, no lo puedes ver, pero aquí está. Él está aquí, Él está viendo por ti, no te preocupes. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos a nosotros mismos cuando la grandeza de su corazón nos recuerda quién está haciendo los llamados judiciales? Pablo dice en Romanos 8, 38 al 39, dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este es Pablo el que perseguía a la iglesia, este es Pablo que ponía a mujeres, niños y hombres a muerte. En su mente, ¿verdad? Antes de que él viniera al encuentro con Jesucristo allí en camino de Damasco, él hacía todas estas cosas y su corazón lo pudiera estar condenando siempre, y tal vez ese sería su aguijón, ¿verdad? Que estaba en su cada vez ahí culpándolo. Tú hacías esto, y el diablo sabemos que es un acusador. Y siempre va a estar ahí acusándonos, y mira lo que hizo, y mira lo que hiciste en el pasado, y mira lo que… Pero él, cuando vino a su encuentro ahí con el Señor y sus ojos fueron abiertos de quién era Jesús, entonces él pudo reconocer que él había venido al encuentro con su Salvador. Y por eso podía decir con toda certeza, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni potestades, ninguna cosa me puede separar del amor de Dios, porque no eran cosas que él podía hacer por él mismo. Era alguien que vino a hacerlo por él. Vino el Señor a morir por él, por nosotros, ¿verdad? Solo que nuestro corazón no nos condene, porque Dios es más grande que nuestro corazón. Él puede ver más allá de nuestra limitada capacidad para comprender el estado de nuestros corazones, independientemente de nuestra limitada interpretación de las cosas. Primera de Juan 3:20 nos dice y nos asegura: Dios es más grande que nuestro corazón
Él conoce todas las cosas. Él conoce las cosas que nos sucedieron en el pasado, que a veces nos tienen allí atrapados, nos tienen detenidos. Esa culpabilidad que llevamos, y por eso la palabra de Dios nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros, que pongamos todo a los pies de Jesucristo. Él conoce todas las cosas, hermano, pero Él ya lo libró. El perfecto amor echa fuera el temor, recordemos. Ahora, el hecho de que seamos carne nos predispone a buscar al número uno. Siempre estamos buscando el beneficio para mí. Somos de carne, esa es nuestra naturaleza humana. Siempre ando buscando el número uno, y ese número uno soy yo, ¿verdad? El yo. Y como los niños cuando nacemos, yo, mío, nadie más, nomás yo. Ahora, estamos programados para sobrevivir el instinto desinteresado y ese no es natural. Por lo tanto, debemos aprovechar continuamente lo sobrenatural. Jesús nos ha llenado con su Espíritu. Y ese es el que nosotros, el Espíritu Santo, hace provisión para nuestra incapacidad de estar en nuestro juego A, como quien dice, todos los días. Habrá días en que nuestro corazón nos condene, nos va a estar recordando, ¿verdad? Hiciste esto, hiciste aquello, mira cómo te comportas, mira cómo eres, mira y caíste y así va a estar. Ahora, podemos estar sujetos a la autocondena por varias razones, y yo les voy a dar 4. Podemos estar sujetos a la autocondena. La culpa falsa de una relación abusiva o de la infancia puede hacernos rehenes de la culpa, como les decía anteriormente. Podríamos también violar a sabiendas un mandamiento o principio bíblico en un momento de debilidad. Sabemos que es bien y mal, pero hacemos el mal sabiendo que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer eso, pero en nuestra debilidad hacemos lo que la palabra de Dios, lo que es contrario a la palabra de Dios, y esto puede hacer venir a condenarnos, esa autocondena. Tal vez alguien, un líder espiritual, nos avergonzó en lugar de permitir que la palabra de Dios nos convenciera, ¿verdad? Nosotros permitimos ser ofendidos por la palabra que dio aquel líder. Y por eso debemos de estar siempre no pensando que la persona que está acá atrás, nuestro pastor, nuestros ministros, están hablándonos como personas carnales, como personas, ¿verdad?, comunes, sino que debemos de verlos y en nuestra mente, en nuestro corazón, saber que Dios los ha llamado a esa posición, que Dios los ha llamado para dirigir a su pueblo. Ellos son siervos de Dios, ellos están hablando palabra de Dios, palabra que Dios les dio. Nuestro corazón debe de estar sabiendo que si algo me está tocando es que es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor nos ama tanto para mandar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos redarguya para corregir nuestras malas acciones, para corregir nuestros errores. Ahora, tal vez una palabra gris de la palabra de Dios podría hacernos preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, y nuestro mecanismo predeterminado puede descender automáticamente a la autocondena. No sabemos, pensamos, ¿verdad?, que hay áreas grises en nuestra mente. Pensamos que hay áreas grises en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es blanco y negro. Sí, no, ¿verdad? Y los que quieren encontrar esas áreas grises, entonces es porque ya se están tratando de mezclar, poner su opinión en lo que dice la palabra de Dios.
Y no es así. La palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Los que queremos estar en la área blanca, ¿verdad? Vamos a seguir la palabra de Dios. Tal vez no la entienda, tal vez no comprenda por qué dice esto, tal vez no entienda por qué, pero yo la voy a seguir porque está en la palabra de Dios y yo la quiero seguir para estar bien con Dios. No quiero poner mi opinión porque ya entonces me estoy mezclando y estoy haciendo áreas grises y no quiero eso. Ahora, también abundan muchas otras razones, independientemente de la razón por la que nuestro corazón nos condene. Nosotros tenemos la seguridad como hijos de Dios que podemos confiar en su amor. Cuando amamos, cuando permitimos que el amor de Dios amor en nosotros, nosotros podemos estar confiados en su amor, porque el perfecto amor, una vez más, echa fuera el temor. Ahora, la palabra de Dios nos dice pedir y recibiréis, ¿verdad? Pero cuando nosotros, cuando encomendamos nuestros planes al Señor, Él endereza nuestros caminos, ¿verdad? Sabemos. Cuando nosotros encomendamos nuestros caminos a Dios, Él nos dirige, Él nos lleva por donde Él quiere. Cuando pedimos con fe y no mal, Él es fiel en darnos lo que nosotros deseamos de nuestro corazón, ¿verdad? Él nos da los deseos de nuestro corazón cuando pedimos conforme a su voluntad. Cuando pedimos no para mí, sino que pedimos para el beneficio de los demás. Yo no quiero ser y no quisiera decirlo de esta manera, pero yo no quiero ser usada para yo tener un nombre, para yo tener la luz, sino que yo quiero ser usada por Dios para que Dios pueda ayudar a alguien por medio de mi ministerio. Encanto. Los músicos no tocan para ellos tocan para ministrar, para guiarnos, ¿verdad? A la presencia del Señor. El que predica no predica para sí mismo, para hacerse un nombre para sí, sino está siendo usado por Dios para edificar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para animar a la iglesia, ¿verdad? Para ayudar. Para que alguno encuentre libertad, para que alguno encuentre salvación. Solo que no ministramos para nosotros, sino que ministramos para el beneficio de los demás. Y así debe de ser en nuestra vida, en todo lo que hagamos para el Señor. Debe de ser para el beneficio de los demás. Dios nos ama demasiado para dar cabida a una petición que no es buena para nosotros ni para su reino. Dios no me va a dar a mí algo que yo esté pidiendo para mi beneficio, para yo obtener lo que yo quiero, sino tiene que ser para ayuda de todos, para el beneficio de los demás, para el beneficio de su reino. Y cuando yo pido así de esa manera, Dios se va a encargar de tener cuidado de mí. Cuando yo estoy obrando, cuando yo estoy ministrando para el beneficio de los demás, entonces Dios va a tomar a cargo mis necesidades, mis peticiones. Cuando yo oro de esa manera también, en vez de estar orando por mí, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que mi casa necesita. Si mi oración se enfoca en los demás, entonces Dios se va a tomar a cargo de lo mío. ¿Por qué? Porque si yo estoy orando así por usted y usted está orando así por mí, entonces estamos cumpliendo el círculo, ¿verdad? Pero si yo estoy nomás orando por mí, entonces el vínculo no está cerrando porque hay algo que está deteniendo, no está haciendo la conexión, porque yo no estoy preocupada por usted, sino estoy preocupada por mí. Pero si estamos ambos preocupados unos por los otros, amándonos unos por los otros, el círculo se cumple. Cuando realmente nos involucramos en la transformación
mentalmente y desarrollamos proactivamente la mente de Cristo, nuestras solicitudes se alinean cada vez más con su plan para nuestras vidas y para su obra. Nosotros podemos cumplir la obra de Dios porque Él nos está usando cuando nosotros nos alineamos con su voluntad. Y cuando hagamos eso, hermano, va a usted ver que va a ser fácil no pensar en usted y pensar en los demás. Va a ser fácil. No va a tener problemas porque Dios, usted está en el plan de Dios y usted está siguiendo el plan de Dios, y esto lo va a llevar a poner a otros delante de ustedes. Ahora nosotros comenzamos a operar en el ámbito de hacer el negocio de Dios, y entonces es cuando Él hace nuestro negocio su negocio. Ahora, creer en el nombre de Jesús y amarnos unos a los otros son principales consideraciones para recibir cuando pedimos algo. Creer en el nombre de Jesús es más que un ascenso mental a un hecho histórico. Es más que un anuncio para confiar en Jesús. Es más que reconocer la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Este tipo de creencias es un compromiso de fe que no puede separarse de las obras de fe. Como la fe sin obras es muerta. Con fe todo es posible, pero si no hay obras detrás de esa fe, entonces la fe es muerta, no viene a realizarse. La creencia bíblica del Nuevo Testamento no puede separarse de la obediencia. Tenemos que obedecer. Obedecemos el evangelio mediante el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo. Ahora, este es el punto de partida. El mandamiento de amarnos unos a los otros se destaca específicamente aquí en 1 de Juan 3:23. Es imperativo preferir a nuestro hermano antes que a nosotros. Es importantísimo poner a otros antes que nosotros. Recuerde, si usted pone a su hermano primero, Dios lo va a poner a usted. Y así va a ser, ¿verdad? Va a cumplir el vínculo, el círculo, porque estamos poniendo a otros antes que nosotros. Y mientras Dios suple su necesidad por medio de mí a usted, Dios suple mi necesidad por medio de usted a mí. Hacemos lo que agrada a los ojos de Dios cuando cumplimos su intención para nuestras vidas e intervenimos en quienes nos rodean. El énfasis en el texto de nuestra lección es para permitir que su gracia y misericordia fluyan a través de nosotros, apagando la condenación y esas emociones y afecciones y acciones negativas que nos impiden darnos cuenta de su gran amor por nosotros. Este pasaje pone énfasis en darnos cuenta que nuestro propio gozo al obedecer los mandamientos de Cristo y permitir que su espíritu, alimentando por el amor desinteresado, se derrame sobre los demás a través de nosotros, como les decía. Como un equipo de mantenimiento que limpia la basura, el musgo y la maldad general en una fuente para que pueda fluir libremente y ser de bendición para quienes lo rodean. Este pasaje nos anima a permitir que el Espíritu Santo limpie nuestros corazones de los desechos, el musgo, la maldad general, de la condenación, para poder amar a quienes nos rodean. El Espíritu Santo obrando en nosotros, el Espíritu Santo haciendo su obra de santificación en nosotros. Primera de Juan 3:24 declara que Él permanece en aquellos que guardan sus mandamientos, colocados directamente después del imperativo en el versículo 23 para obedecer el mandamiento de amarse
los unos a los otros. El versículo 24 continúa diciendo que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos dio. El hecho de que Dios habita en los que aman a los demás se puede deducir por la manera en que estos versículos están colocados y expresados. El Espíritu, cuando se recibe legítimamente, no solo se da cuando una persona se involucra en un estado de abnegación, sino que el Espíritu produce abnegación en el receptor. Es muy dudoso que una persona egoísta mantenga la santificación necesaria para seguir viviendo bajo la influencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a compugir, nos va a llevar, ¿verdad?, a poner a otros, a poner las necesidades de otros antes que las de nosotros. El Espíritu de Dios que vive en nosotros desea que nos amemos o a lo demás, amarnos más, amar a otros más que a nosotros. Y este es el amor que Dios pone en nuestras vidas. Podría encontrar un recipiente egoísta con un corazón engañoso, inadecuado para ser habitado, pero sería como vivir con basura apilada allí en medio de la sala. Sí, puede encontrar a alguien, ¿verdad? El Espíritu Santo puede encontrar a una persona egoísta y llenarla, pero esa persona tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra completa en su vida y deshacer todo aquello que estorba para que esa fuente de agua viva pueda fluir. Dios está en casa con aquellos que aceptan su amor y la distribuyen liberalmente a quienes lo rodean. Ahora todos buscamos aceptación. Todos venimos a este mundo con una fuerte necesidad de estar conectados con los demás. Yo tengo necesidad de estar conectados con usted y usted tiene necesidad de estar conectado conmigo, porque eso así fuimos nosotros criados, tener esa conexión. Cuando nos encontramos fuera de los muros de la aceptación de los demás, podemos comenzar a experimentar vergüenza, desilusión y una desesperada sensación de aislamiento que nos hace pensar, tal vez haya algo mal conmigo porque no soy aceptado. Pero ese es nomás el autocondenación, nuestra mente. Podemos experimentar también una sensación de cinismo que nos hace sentir no se puede confiar en nadie. Me lastimarán si me acerco. Solo que no dejemos que estos pensamientos que estén entrando a nuestra mente se queden ahí, hermano. Tenemos que deshacerlos de nuestra mente. Esos no son pensamientos saludables para un cristiano. Los tenemos que deshacer. Somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, todos somos amados por Dios igualmente. Si usted se aísla, entonces usted está haciendo la separación. No se aísle, hermano, porque el que se aísla o aislía, no sé si la digo correctamente, pero el que se aísla es como aquella brasa que se saca del fuego. De rato esa brasa se va a apagar. Y usted no quiere apagarse, hermano. Usted no quiere apagarse. Usted quiere mantenerse en el calor del Espíritu Santo. Una iglesia que comprende la estructura de su ministerio puede diseñarse para ir más allá de simplemente facilitar la adoración en un auditorio. En cambio, facilitar relaciones saludables y piadosas. Este tipo de iglesia va a llamar la atención de Dios, hermano. Este tipo de iglesia llama la atención de Dios. Los cristianos que dedican el tiempo y la inversión de sí mismos a los demás de una manera piadosa y apropiada encontrarán el estilo de vida más satisfactorio de todos. ¿Por qué?
Porque si usted se derrama, Dios lo llena. Y si usted se derrama, Dios lo llena. Y esa agua agua viva, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, va a estar fluyendo, no va a haber basura, porque cuando está fluyendo una agua, no se queda cualquier basurita que esté ahí, va a estar fluyendo y trae mucha satisfacción. Solo que debemos llamarnos unos a los otros. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve esto en una comunidad o cultura particular? ¿Cómo podemos hacer esto sin poner en peligro nuestra propia salud y el bienestar y el de nuestros seres queridos? Nuestra iglesia se enfoca principalmente en mantener el acuario de peces o los peces de las almas, ¿verdad? O encontrar un buen equilibrio entre ambos. La respuesta a estos, y con esto termino, la respuesta a estas preguntas no son fáciles, pero pueden ser más fáciles cuando nosotros nos amamos unos a los otros. El amar a los demás como nosotros quisiéramos ser amados o como quisiéramos nosotros que nos amaran puede ser una tarea abrumadora. Porque no va a ser fácil, ¿verdad? Encontrar que alguien nos ame exactamente como yo quiero que me amen. Pero el gozo y la satisfacción de hacerlo supera todo sacrificio. El gozo y la satisfacción de hacerlo supera todo sacrificio. Y los dejo con esto. El Pablo escribía a la iglesia en Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó tanto así que dio su vida por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Éramos pecadores, estábamos fuera de esa relación, estábamos desconectados de esa comunión. Mas Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios les bendiga en esta mañana.